En la primera lectura se escucha hablar de esa invitación a seguir al Señor. ¿Qué es el Señor para nosotros? A veces entre nosotros usamos esta palabra y decimos, pase Señor. Pero en el contexto en que se dijo esto, Señor era a quien uno servía, a quien uno pertenecía. Por eso hay que tener cuidado, porque nuestras obras deben estar configuradas según Dios, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, porque si no, según a quien sirvamos, ese será nuestro Señor. Por eso también la palabra por ahí dice, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Porque la pregunta es, ¿quién viene a ti cuando llamas a tu Señor? ¿Quién viene? ¿A quién sirves? ¿A quién perteneces? Esta es como primera consideración para tener en cuenta. ¿El Señor u otros señores? ¿El único Señor verdadero o los señores de la tierra y del mundo? ¿A quién sirvo? ¿A quién escucho? Porque a quien escucho es a quien creo. Y a quien escucho y creo, a ese sirvo. Por eso han notado que en el Evangelio, bueno, también la segunda lectura es dura de escuchar para la cultura moderna cuando dicen, porque el hombre es la cabeza de la mujer. Hoy en día, ¿cómo se escucha eso? ¿Cómo se entiende eso sin un sentido sobrenatural? Sin el sentido en que fue predicado, donde Jesucristo es la cabeza de la esposa mujer. ¿Qué tiene que hacer la cabeza? Dar la vida por la esposa. Duro lenguaje. Y en el Evangelio justamente aparece esta palabra. ¡Uy, qué duro que es este lenguaje! ¿Quién lo puede entender? De esto se trata, hermanos, porque el Evangelio dice, si escuchan según la carne, es una cosa, pero si escuchan según el Espíritu, es otra cosa. Si escuchas a Dios, al único Dios verdadero, por ser tu Padre, que sabes que quiere lo mejor para vos, entonces no lo cuestionas, como hacen los niños pequeños. Le creen al papá, le creen a la mamá. De ahí también que la palabra dice, hay que hacerse como niños en este sentido. Creerle a Dios como mi papá, como mi Señor, como mi dueño, como mi protector, no como sometimiento, sino para poder vivir en la libertad de los hijos de Dios que te lo da el Evangelio de Jesucristo y no te lo da este mundo, ni sus decretos, ni sus leyes, porque están hechas por corazones vacíos, que somos todos nosotros. Nosotros no somos buenos, solo Dios es bueno. Entonces, ¿quién puede entender este lenguaje? Solamente a quien es atraído por el Padre. Dice la palabra de hoy, nadie viene a mí si el Padre no lo atrae. ¿O vos te pensabas que vos sos dueño de dejarlo a Dios cuando quieras? Él te atrae y tiene su método. ¿Te atrae con amor o te atrae con dolor? Y si no, repasa tu vida y te vas a dar cuenta. Cuando te has acercado a Dios, ¿ha sido por su amor o por el dolor que tenías y que no encontrabas respuesta en ninguna parte? Ahí sí que te ibas a ese de las palabras duras, porque el que tiene el Espíritu de Dios sigue la palabra de Dios. El que tiene el espíritu del mundo la rechaza. ¿Pero qué? ¿Eso es propia libertad? No. Rechazar a Dios no es libertad. En el misterio del hombre que solo se esclarece a la luz
del misterio del Verbo encarnado, solamente cuando elegimos a Dios somos libres. Cuando no lo elegimos somos esclavos. Y entonces, ¿cómo elegirlo? Atento, porque acá viene la doctrina católica que te dice que te basta su gracia. La doctrina de la gracia es que Dios es el que te llama, Dios es el que toma la iniciativa. Francisco dice en esa palabra argentina que a veces es difícil de traducir en otros idiomas, Dios nos primerea. Dios es primero. Esa es la gracia. Vos no estarías aquí si Él no te hubiera invitado. Vos no estás aquí por tu decisión, rebelde y caída por el pecado. No, estás aquí por la respuesta libre del hombre frente al plan de Dios que lo ama, frente al plan de Dios que lo salva. Esa es tu condición porque estás escuchando esta palabra de vida. Igual, déjame decirte que aquí en este templo esta palabra hoy se cumple. Sobre todo cuando dice duramente el lenguaje del Evangelio de hoy, hay aquí algunos que no creen. Se cumple. Yo no juzgo a nadie, ni a mí mismo me juzgo, dice San Pablo. Pero esta palabra se cumple. Porque en el momento que es proclamada, la palabra se cumple. Y si hoy descubrís en tu corazón que vos sos esa persona, que resulta que este idioma, este mensaje, esta palabra es dura, que te invita a ser perteneciente a Dios, a elegirlo como tu Señor, a dejar que Él sea tu dueño y que a Él sirvas según su voluntad, si esto te incomoda, porque querés ser a tu modo libre, hermanito, pedile a Dios que te aumente la fe. Pedile a Dios que te abra el oído. ¿Y cómo se hace eso? Lo único que te abre el oído es la escucha de la palabra de Dios. Por eso Pedro sí pudo contestar al final del Evangelio. ¿Que vos también te querés ir, Pedro? Ponete tu nombre, no sé cómo te llamás. ¿Vos, fulanito, también te querés ir? ¿Sentís que es duro este lenguaje? Y Pedro contestó, quizás aún sin entenderlo, y quizás también costándole, como sabemos, le costaba el seguimiento al Señor, que después negó. ¿A quién vamos a ir, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Si esta es tu condición, ponete contento. Aunque no entiendas lo que te está pasando hoy, aunque no sepas que es de Dios, esta cruz que te está bendiciendo hoy. ¿A dónde me voy a ir si solamente en Él encuentro palabra de vida? El mundo tiene su lenguaje de muerte. La cultura del mundo está sellada por el fracaso y la muerte. En cambio, Jesucristo, que parece fracasado, ahí está colgado en la cruz, y los que pasaban por delante lo miraban y movían la cabeza así como diciendo, ¿ves cómo ha terminado? Encima predicaba Él y la gente se le iba. ¿Por qué se le iba? Porque no eran llamados, porque no eran elegidos para seguirlo. Porque te repito, hermano, para que te sientas feliz en esta asamblea, estás aquí escuchando esto porque Dios te ha elegido, porque Dios te ha llamado, porque el verdadero Dios te atrae. Y me encanta ver cuando las familias vienen con los niños, para que los niños empiecen a escuchar a su modo esta palabra que sana, salva y libera. La mejor herencia que le podés dejar a tus hijos es la fe, es la creencia en la vida eterna, aunque sea duro el lenguaje. Pero este es el lenguaje de Dios, es el lenguaje que nos salva. Ponerse de cara a Dios, la invitación de este domingo, a partir de la escucha de su palabra, porque Él es la palabra que te llama y que te atrae.
y que admite solo una respuesta en libertad: hágase en mí según tu palabra, como María, la pedagoga de la fe.